Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más y como siempre a nuestro querido Fulbo y Boxeo. En el día de hoy vamos a tratar lo que podríamos denominar claramente como el culebrón de River Plate, la salida de Martín de Michelis como entrenador del primer equipo riverplatense y el potencial hasta aquí arriba de Marcelo Gallardo volviendo a su casa, este verdadero prócer que tiene justamente la historia de la institución de Núñez, que por supuesto tiene un sinfín de vericuetos para recorrer, que tiene que ver también con un pasado, por cierto, reciente. Han transcurrido apenas 20 meses de la salida de Gallardo como entrenador del primer equipo y por supuesto durante todo este tiempo ha corrido mucha agua bajo el puente. Haciendo un poquito de revisionismo de historia, debemos decir que los dirigentes riverplatenses, los actuales, me refiero Brito a la cabeza, Patanián como vicepresidente, fueron los que le pidieron casi por favor al momento de asumir su mandato que continuara justamente en el cargo cuando sucedieron en la presidencia justamente a Rodolfo Donofrio, en virtud de que no querían ser justamente los protagonistas, de alguna manera, de la salida del entrenador probablemente más exitoso de la historia riverplatense. A esto Gallardo, por supuesto, accedió, continuó, como sabemos, durante 2022, en donde, si se quiere, fue, desde el punto de vista de resultados en materia futbolística, probablemente el peor del ciclo de Gallardo como técnico riverplatense. Rápidamente buscaron la salida para mejor decir, la llegada de Martín de Michelis, encarnando un perfil, si se quiere, distinto al que tenía Gallardo. Porque, por supuesto, se trataba de un técnico sin experiencia, apenas su desarrollo como entrenador del equipo de reserva del Bayern Múnich, un hombre formado en la casa, que hizo las divisiones inferiores, llegó a la primera división y luego fue transferido justamente al elenco alemán. Eh, Corresponde decir que De Michelis jamás volvió a River, más allá de haber manifestado, y me refiero como jugador, ¿no? Más allá de haber manifestado como tantos otros tener la intención de regresar, finalmente nunca lo hizo, al punto que su último pasaje por el fútbol fue en el Málaga del fútbol español. Esto sin dudas queda en el haber, como ocurrió con Crespo, no así con Aimar y Saviola, que justamente lo hicieron durante el ciclo de Gallardo y que desde el punto de vista técnico o futbolístico o físico, si ustedes quieren, no respondieron a las expectativas y virtualmente, digamos, abandonaron en ambos casos el fútbol. Aimar jugó apenas un ratito con Rosario Central, evidentemente las lesiones no le permitían continuar en el fútbol de élite y lo de Saviola fue más conocido y, si se quiere, hasta más doloroso, porque Gallardo tuvo que dejarlo fuera de la lista de buena fe de la Copa Libertadores del año 2015, en donde River además alzó nada menos que el título. Pero, en definitiva, De Michelis era un hombre que indudablemente encarnaba lo que por intención tenían los dirigentes de River. Un técnico a quien le pudieran poner jugadores, a quien pudieran de alguna manera maniatar, si ustedes quieren, y que esto les permitiera de alguna forma ser los dueños del fútbol. Fíjense ustedes, en el Real Madrid quien compra y vende los jugadores es Florentino Pérez. Y el sueño de todo dirigente indudablemente pasa por los mismos andariveles. Sin embargo, algunos saben de fútbol y otros no. Por ejemplo, en el caso puntual de River, no tenemos justamente en Brito un hombre conocedor cabal del fútbol. Tal vez sí en el caso de Patanián, que en el último tiempo fue quien de alguna manera llevó adelante todo tipo de negociaciones conjuntamente con Enzo Francescoli y Leonardo Poncio en la Secretaría Técnica, como se la denomina justamente en la institución. Pero, sin dudas, hasta aquí, más allá de algunos resultados, digo, de haber ganado una liga profesional, yo diría con el viento de cola, con lo que dejaba justamente Gallardo
y que fue el primer título de De Michelis, al quien hay que sumarle, por supuesto, las 2 copas, que no revisten el mismo valor que un torneo de largo aliento, suman estrellas y nada más en esta modalidad de nuestro fútbol moderno, pero que por supuesto, si no se tratan de finales, porque son simplemente finales, con rivales de gran envergadura, River le ganó a Estudiantes y a Central, por supuesto, quedan en la historia, pero en un costado, no como los títulos verdaderamente importantes, tal lo que considera, por ejemplo, un club grande, como puede ser el caso de River y alternativamente Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Huracán. Y esto no es peyorativo, por supuesto, para ninguna de las otras entidades, pero reviste otro tipo de condimento sin ningún tipo de dudas. De Michelis había empezado bien, incluso desde los medios de comunicación se fogoneaba y en buena forma la presencia del técnico hasta hace unos días de River, porque se trazaban paralelismos con Gallardo y esto claramente evidenciaba una oculta intención de eclipsar la figura de Gallardo. Desde la dirigencia de River se intentaba eclipsar esa figura para no tener una dependencia tal que en caso de un traspié llevara a vivir momentos como este. El tener que recurrir a Gallardo para salvar de alguna manera una crisis futbolística que se trasunta en institucional, porque hay otras cosas que van en juego. Lo empezaron a insultar al técnico y continuaron con los jugadores a renglón seguido. Llegaba obviamente los dirigentes y no querían pasar justamente por ese, digamos, duro trance de ser maltratados por un estadio monumental repleto. Eran los que seguían en la lista de insultos y por supuesto lo quisieron evitar. Y además hay muchas otras cosas en juego desde el punto de vista político, porque Brito culminará su mandato justamente en diciembre de 2025 y en la línea de sucesión por acuerdos que existen, obviamente, está Matías Patanián como el hombre indicado para poder acceder a la presidencia de River Plate. Recordemos que durante 4 años estuvo fuera del concierto político riverplatense como para poder acceder a ese sitial. Pero allí está Stefano Cosa Di Carlo, que también tiene intenciones de ser presidente de River Plate y habrá que ver en este tute qué es lo que se juega. Indudablemente que el regreso de Gallardo hará que Matías Patanián pierda el protagonismo que estaba teniendo y su debilitamiento desde el punto de vista político le resultará caro y tal vez hasta incluso esta posibilidad de acceder al sillón presidencial de River Plate. Aparece también, por supuesto, y estará en el concierto de nombres, el de Rodolfo D'Onofrio como otro de los aspirantes a regresar, ¿por qué no? Y en definitiva, todos sabemos que Gallardo es el hombre que, señalando a alguien, indudablemente lo va a catapultar como presidente del club. Fuera de la institución, indudablemente es casi, podríamos decir, un opositor, si acaso no es señalado por Gallardo. Es mejor tenerlo adentro y de este modo las aguas se calman, volvería la paz a River Plate de ese modo y le estarían dando el gusto a todo el mundo en virtud de que De Michelis ya estaba fuera de la institución desde hace largo tiempo. Simplemente que algunos resultados permitieron que acompañara o que continuara justamente en su cargo, porque fíjense que el desenlace se produjo una vez que llegaron los que podemos denominar resultados oprobiosos para la historia riverplatense. Perder con Temperley por la Copa Argentina, con Riestra en la liga profesional, y aún así intentaron sostenerlo, incluso hasta último momento, puntualmente en la reunión que llevaron a cabo Poncio y Francescoli, pero al día siguiente, con el arribo de las 2 máximas figuras desde el punto de vista político e institucional, me refiero a Brito y Patanial, al país, las cosas cambiaron y allí sí se llegó a un común acuerdo, por así decirlo, con la salida de Michelis. Está claro que el contacto con Gallardo había sido previo y el guiño del Napoleón de River hizo que finalmente se tomara esta decisión.
A De Michelis le hicieron una oferta que no podía rehusar, ¿no? Parafraseando con la película El Padrino. Es mejor que salgas ahora, que te va a dar la posibilidad de volver, a que te putee todo el Monumental y quedes definitivamente cancelado. Creo que esto lo entendió y así fue que se arribó, por así decirlo, a este simbólico común acuerdo para la salida del entrenador de River, que en realidad debió haber sido cesanteado hace mucho tiempo por infiel. Yo creo que De Michelis debió haber dejado de ser el técnico de River, insisto, por infiel hace largo tiempo, cuando tras la obtención de la Liga Profesional del 2023 comete el grosero error de ventilar internas del plantel, allí donde señaló a periodistas que luego dieron testimonio de esas charlas, que Enzo Pérez ya no podía jugar, que Nacho Fernández tampoco, que Casco no era el que había sido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se resolvió aquello? Con la salida del vocero del técnico, me refiero al periodista Ricardo Dazo, que terminó pagando, creo yo, injustamente los platos rotos. El que abrió la boca fue De Michelis y el presidente de River en ese momento debió haber tomado la decisión de sacrificar en su cargo al técnico de River y no a los jugadores, como terminó virtualmente ocurriendo, por caso, puntualmente refiriéndonos a Enzo Pérez, más allá de si estaba o no en condiciones de continuar jugando en la primera de River, pero sin dudas es un estandarte, una de las banderas que tiene la historia millonaria en un tiempo bastante reciente, al punto de haber sido un jugador que alzó la copa allí en Madrid y nada menos se calzó los guantes, poniendo todo en juego, todo su prestigio. Se podía haber comido 6 goles aquel día cuando ocupó el arco frente a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores de América. Este fue un error que la dirigencia de River ya cometió en otras oportunidades, en alguna otra oportunidad. Me refiero a la salida de Ortega, cuando Simeone, tras un episodio que fue de público conocimiento, en lugar de ayudarlo, lo habrán ayudado 1000 veces, ¿sí? Pero eligió hacer rodar la cabeza de Ortega, que me parece es mucho más importante en la historia de River que el señalado Simeone. Y Pasarela hizo algo parecido tiempo después. Ambos presidentes, tanto Aguilar como Pasarela, sacrificaron la cabeza de Ortega, como decía, anteponiendo los intereses de los entrenadores de turno. Hacía 12 años que River no se santeaba un técnico desde el tiempo de Matías Almeida, algo que resulta verdaderamente infrecuente en la historia de River. Recuerdo que Alfredo Daviche, allá por los años 90, en el 95 específicamente, dijo alguna vez: yo tengo la obligación de respaldar a mi técnico hasta un minuto antes de despedirlo. Fue el caso de Babington y así sucedió, cesanteándolo también en su cargo por aquel entonces. Y el domingo en el Estadio Monumental se vivió, yo digo, una puesta en escena, para mejor decir, casi un velorio festivo, ¿sí? Porque se iba el entrenador, hubo lágrimas, naturalmente sabiendo que estaban las negociaciones en marcha con Gallardo, que prácticamente era número puesto, la salida de Michelis no ameritaba que el Monumental se manifestara, lo puteara directamente ni a él, ni a los jugadores, ni a los dirigentes. Sin embargo, en determinado pasaje esto sucedió mientras el partido estaba igualado y allí, por ejemplo, González Pires cometió un exceso propio de alguien que no le da, ¿no? No le da. En fin, no le da para jugar, no podía hacerlo cuando era joven, menos lo puede hacer a esta altura del partido. González Pires seguramente será uno de los jugadores que se sentará cómodamente en el banco de suplentes en un próximo tiempo. Sin embargo, De Michelis lo puso en la cancha como a Craneviter. En la constante, Craneviter no jugó nunca. Jugaba, entraba 10 minutos, 15 minutos, ahora jugaba de entrada. Increíble las cuestiones por las que transitó justamente este entrenador, que sin dudas pagó caro tributo su falta de experiencia. Claro, algunos dirán, después de la experiencia de Scaloni como técnico del seleccionado argentino, ¿es necesaria la experiencia como entrenador? Bueno, en algunos casos parece que sí, en otros parece que no.
En definitiva, el fútbol no es una ciencia, ni mucho menos. Algunos lo entienden más que otros y hasta allí llega mi amor. Con relación a Marcelo Gallardo y su regreso, como decíamos, ahora lo van a traer aquellos que lo echaron, porque Gallardo pidió jugadores que no le trajeron oportunamente. Recuerdo simplemente, por citar un nombre, el de Tati Castellano, que actuaba en la MLS en algún momento, y la respuesta finalmente fue, bueno, vos sos Napoleón, si sos el mejor de todos, arreglate con lo que tenés. Esto indudablemente no le gustó al entrenador por entonces de River, me refiero a Gallardo, pero que tenía un contrato firmado, no iba a pegar un portazo ahora, en ese momento. Y ahora se está tomando todo el tiempo del mundo para regresar. Ha sido aconsejado de no debutar justamente en Santa Fe el próximo domingo, razón por la cual durante toda la semana seguramente Marcelo Escudero será el entrenador del primer equipo y quien salga a la cancha justamente allí en el 15 de abril, y se esperará su regreso puntualmente, si todo termina de acordarse, frente a Huracán en el Estadio Monumental, en donde la recepción será, por supuesto, bueno, acorde a una figura como es justamente Marcelo Gallardo. Pero él se fue con la sangre en el ojo a propósito de todas estas cuestiones, con esta situación en donde él tenía verdaderamente las llaves del club y ahora también se las van a tener que entregar, razón por la cual el manejo del fútbol dejará de estar seguramente en manos de Patanián, dejará de tener injerencia específicamente Francescoli, en virtud de ello seguramente Fonseca, por ejemplo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿sí? No voy a entrar en detalles, Fonseca seguramente no va a continuar jugando en River, le van a tener que buscar club o se lo tendrá que buscar, pero indudablemente no tendrá lugar dentro de este plantel, porque es un técnico que piensa fundamentalmente en aspectos que son salientes. Él, cada vez que pone un equipo en la cancha, que va a jugar algo importante, se está jugando su prestigio. Desde el punto de vista económico está salvado hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo Gallardo, ya desde sus tiempos de su época de jugador. En virtud de ello, la guita no lo mueve. Sí fue a Arabia por un contrato monstruoso que, en cierto modo, si ustedes quieren, lo ameritaba. Pero el desvelo de Gallardo no está en la compra-venta de jugadores, ¿sí? Y también hay algunas situaciones puntuales que, por supuesto, desagradaron al técnico, al que será probablemente el técnico de River. Me refiero al pase libre de su hijo, que hoy está en la MLS. Me refiero a la presencia de su cuñado, Jonathan La Rosa, como técnico de la reserva, algo para mí igualmente observable, ¿no? Las cuestiones familiares debieran quedar a un lado, más allá de que uno tenga, si ustedes quieren, una confianza ciega en tal o cual persona. Y por supuesto Sandra Rossi, encargada de la neurociencia, que fue corrida del plantel profesional. Algunos elementos que indudablemente, o aspectos a tener en cuenta, que seducen a Gallardo para el regreso. Bueno, una Copa Libertadores que, como bien sabemos, está servida en bandeja. Tomando, por supuesto, los partidos hay que jugarlos, pero definir todas las instancias en condición de local y nada menos que la final, me parece que es un mojón de la historia que pocos quisieran desperdiciar. Y asimismo, por delante nada menos que el Mundial de Clubes el próximo año, en la que podría suponer la construcción de un gran equipo para poder ser protagonista. Por supuesto, Gallardo, independientemente de las diferencias y las desventajas que hay con relación al fútbol brasileño, si ustedes quieren, para situarnos simplemente en el seno de nuestro continente, es uno de esos tipos que igual quiere ir al desafío y se considera capaz de armar un conjunto como para pelearle mano a mano a los mejores. Está bien, por supuesto que es un detalle por demás significativo, y esto además termina por ser una apuesta en valor, porque es un tipo que va a lo grande, va a ganar cosas importantes, y por supuesto en su palmarés justamente en River, indudablemente así lo demuestra. Hablaba antes del velorio, casi que diría festivo, que se vivió en el Estadio Monumental. Fíjense ustedes que aparecieron todos los dirigentes, inclusive hicieron
bajar a dos estatuas como Filiol y el Beto Alonso, que no debieron, me parece, prestarse a esta obra teatral, pero hubo dos ausentes muy marcados, me refiero a Francescoli y a Ponzio. Habrá que ver si en el futuro esos nombres continúan ligados directamente al fútbol riverplatense, tomando en cuenta que, han quedado casi desacreditados, creo yo hasta con total justicia, porque la tarea de Francescoli en River ha sido simplemente en su momento sugerir el nombre de Gallardo y pare de contar. Y en el caso de Poncio, bueno, su llegada es reciente. Gallardo que lo quería en el cuerpo técnico, en su cuerpo técnico, cosa que no aceptó, pero sí integrar esta secretaría técnica y evidentemente al muñeco esto no le ha gustado. Son horas decisivas, se están terminando de acordar detalles. Sería muy sorpresivo verdaderamente que Gallardo dijera finalmente que no, y esto hablaría de que su sangre del ojo iría mucho más allá de lo que uno imagina o al menos tiene por conocimiento. Me parece que sería realmente una noticia casi que devastadora para el mundo River, en virtud de que es el único nombre que hoy puede apagar lo que podríamos considerar indudablemente como un incendio dentro del contexto de una figura. River sería como un parque nacional y estaría sufriendo verdaderamente esas consecuencias y no hay otro nombre que pueda de alguna forma eclipsar el de Gallardo, y esto será así por mucho tiempo, excepto se dé lo que muchas veces ha pasado o pensamos o conocemos, aquello de que segundas partes nunca fueron buenas. Conscientes de esto, los dirigentes de River han decidido contratar justamente a Gallardo porque sería la única manera de poder quitar de alguna vez y para siempre este fantasma, el de Marcelo Gallardo, como el único entrenador posible, el fantasma que siempre estará en derredor del Estadio Monumental. Horas decisivas, probablemente en el transcurso de la semana. Yo me inclino a pensar para el fin de semana, tal vez se anuncie formalmente el arribo de Gallardo para que comience a trabajar probablemente, digamos, el día lunes, tras el partido frente a Unión en Santa Fe. Amigos, vamos cerrando este contenido en donde hemos brindado el análisis de la salida de Michelis, que lo echaron los jugadores, como quedó claro. Finalmente la decisión la tomaron los dirigentes, aquellos que también de alguna manera, debo decir, forzaron la salida de Gallardo y hoy con los pantalones bajos lo van a buscar. Nos vamos despidiendo, amigos, invitándolos a que se suscriban, que nos acompañen aquí en nuestro canal, déjenos un like, un pulgar para arriba, sus comentarios y, por supuesto, la invitación, la convocatoria, como siempre, para la próxima, aquí en Fútbol y Boxeo.